El diputado Miguel Roca en comunicación ya con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Y bueno, hoy va a ser un día decisivo, creo yo, para el futuro de el MAS, si es que logra los votos necesarios y elegir al Contralor para tratar de protegerse, diputado. Muy buenos días, César, y un saludo a toda la radio audiencia, perdón. Mire, este debate fue intenso la semana pasada. Hubo una moción que se hizo desde la oposición de aplazar este nombramiento hasta la próxima legislatura y con varios argumentos sólidos, ¿no? Primero, o el más fuerte, que esta legislatura saliente debería permitir que la entrante sea quien haga esta elección. Hubo una votación y fue rechazada esta moción de aplazamiento por 66 votos contra 61. Primero aclarar que quizá, o no quizá, si todos los legisladores de oposición hubieran estado en sus curules, el MAS no hubiera ganado, porque había varios faltones del MAS. Entonces, una exhortación a los colegas, y lo vengo diciendo siempre, que no cumplen su función. Se hacen elegir diputados o senadores y luego no les gusta ir a La Paz, no les gusta sesionar, no les gusta cumplir con su deber y sí cobran igual, ¿no? Entonces, creo que es un primer elemento que tenemos que resaltar. Lo segundo, hoy nos van a llevar a votación, así lo establece el reglamento, así lo establece la ley. Aquí es importante señalar a la población que hace 3 años hubo un proceso de selección en el que en todas sus etapas se aprobaron por 2/3 de los miembros de la comisión mixta entre diputados y senadores, es decir, con participación de la oposición. De ahí salió una lista de 10 nombres, con una puntuación, no sé cuál era la escala máxima, pero sí he visto la lista, y la nota máxima es de 12 puntos, y la más baja en esa lista de supuestamente los 10 mejores, creo que es de 3 o 4 puntos. Hace 3 años, el MAS tenía un favorito, y quiso imponerlo y no logró los 2/3. Al no lograr los 2/3 en el pleno de la asamblea, prefirió meter este proceso al congelador y nombrar a dedo una interina, que no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que durante los muchísimos años en que Arce Catacora fue ministro de Economía, esta señora fue su directora de auditoría interna. Entonces era claramente alguien oficialista del gobierno. Entonces ahora tenemos que ir a votar. La pregunta es si se logrará o no los 2/3. Y lo que no está claro es qué pasa si no se logran los 2/3. El reglamento básicamente dice hay que votar y votar y votar hasta llegar a los 2/3. Entonces, la gran preocupación que tenemos desde la oposición y que tiene gran parte de la población es que se termine eligiendo un contralor que dé impunidad al gobierno saliente y al régimen saliente. Pero de la misma manera también nos tiene que preocupar que, digamos, filosóficamente hablando, el diseño constitucional para el Contralor en la anterior Constitución, fíjese, era de 10 años. ¿Cuál era la lógica? Me imagino, tratando de interpretar la voluntad del constituyente anterior y el espíritu de esa Constitución, es que el poder político en ejercicio no debería ser quien nombra al Contralor que lo va a controlar. Es bueno que un poder político diferente nombre un contralor, como digo, en la anterior Constitución era por 10 años, y de manera de poder hacer un control efectivo del poder vigente.
Entonces también hay este concepto en el Parlamento, en filas de la oposición, de que bueno, de esos 10, escoger uno en esta legislatura saliente que tendría que tener el consenso de 2/3, es decir, si la oposición no se logra eso, y que este contralor sea quien controla a nombre del pueblo boliviano al poder político entrante. Porque tampoco podemos decir que el mundo de la política se divide entre buenos y malos, entre ángeles y demonios. Hay un poco de todo en todos los bandos políticos y creo que eso es por definición. Entonces, ese es el desafío que tenemos en esta jornada los legisladores que ya prácticamente nuestra última semana, penúltima, la siguiente es nuestra última semana. Ahora, diputado, hay 10 nombres que se presentaron hace 3 años. Los legisladores actuales, ¿se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan cómo fue su examen? ¿Se acuerdan cuál fue el proceso para que lleguen a esta lista de 10 como para tener elementos de elección en esta jornada? Bueno, tenemos una copia del informe de hace 3 años, nos la pasaron en la última sesión, una copia del informe de la comisión que, como digo, fue aprobado por 2/3. Entonces ahí están los nombres, ahí están los puntajes. Es un informe largo en que relatan todo el proceso de selección, cómo se aplicaron los criterios, cuáles fueron los criterios que a su vez estaban en el reglamento que fue aprobado por 2/3 de la comisión. Entonces, digamos que desde ese punto de vista sí es posible volver a hace 3 años de una manera informada, ¿no? Sobre quién es quién. Obviamente, al final tenemos los nombres, pero también tenemos los nombres y tenemos los puntajes. O sea, a mí me preguntan, si quiero elegir al que tiene el mínimo puntaje de 3 o 4 puntos, no me parece una buena idea, ¿no? Sinceramente, de los 10 nombres, no conozco personalmente a ninguno de los 10. Algunos los conozco porque, no sé, por información pública, porque he averiguado con amigos, con gente de quién se trata, etcétera. Ahora, ¿y se ha renovado la documentación, teniendo en cuenta que hay documentos que pueden cambiar en 3 años? Que yo sepa, no. Ese es un buen punto. Digamos, hay documentos habilitantes, como por ejemplo no tener una sentencia ejecutoriada en materia penal, ¿no? En 3 años bien podría haber ese cambio. Ese es un buen punto y justamente ha sido uno de los temas que se argumentó en la anterior sesión. Ahora, diputado, hay muchas dudas respecto a lo que podría pasar y a la intención de elegir al Contralor del Estado. Es entendible el hecho de que es mejor que esta legislatura nombre a alguien que no tenga nada que ver con la próxima legislatura, con el próximo presidente que va a ingresar el 8. Sin embargo, la mayor duda es el hecho de que hay muchos actos o hechos supuestamente de corrupción que no han sido investigados durante muchísimo tiempo y vamos simplemente a uno de los que uno recuerda atrás en el tiempo, que tiene que ver con las barcazas chinas, que tiene que ver con los taladros que llegaron, que jamás han avanzado esos procesos. Y uno piensa, lo que pasa es que están queriendo meter a alguien que borre todo el pasado y solamente se fije en lo que viene. Creo que es muy importante entender cómo funciona el sistema de control gubernamental, es decir, la llamada ley SAF por la 1178 que rige el funcionamiento de la Contraloría. Primero, esa preocupación, César, que es muy legítima, por cierto, tengamos en cuenta que cada MAE, cada máxima autoridad ejecutiva, tiene a su cargo una unidad de auditoría interna. Y entonces, una MAE entrante en el próximo gobierno, cada MAE son los que tienen esa máxima responsabilidad de investigar actos irregulares y dolosos del pasado. Entonces, aquí hay 2 elementos. Cuando un informe de auditoría interna establece indicios de responsabilidad penal, eso va directamente al Ministerio Público.
Cuando establece indicios de responsabilidad civil, es ahí donde tiene que ir a la Contraloría y tiene que tener un dictamen por parte de la Contraloría. Entonces, quienes están preocupados, y estamos, por cierto, preocupados de que no haya impunidad en tanto latrocinio, corrupción que se dio no solamente durante el gobierno de Luis Arce, sino también durante Evo Morales, y ojo, también durante Yanine Áñez, porque aquí no hay, como digo, no se divide el mundo entre los azules demonios y los no azules angelitos, no es así, ¿no? Y todos creo que lo sabemos. Entonces, las máximas autoridades ejecutivas, es decir, ministros, digamos un nuevo presidente en yacimientos, por dar un ejemplo, un nuevo presidente de ABC, etcétera, tienen total facultad para instruir auditorías internas que pueden establecer indicios de responsabilidad penal y mandarlo al Ministerio Público. Si es responsabilidad civil para la Contraloría, y digamos que haya un mal contralor, un contralor que quiera apañar los pecados de los gobiernos del MAS, no es mucho lo que puede hacer al respecto. Recordemos que la Contraloría hace control previo. Recordemos también que en cada unidad, a partir de la Ley de Transparencia del 2016, hay unidades de transparencia en todas las entidades que hace el control. Ahí sí pueden hacer un control previo, o sea, el control de lo que está ocurriendo. Digamos, hay una licitación que huele feo, es la unidad de transparencia la que puede intervenir, ¿no? La Contraloría solamente puede hacer un control posterior. Entonces, no es tan grave como a primera vista parece. Sí es muy importante que haya una Contraloría independiente, pero ¿independiente de qué? Independiente del poder político. Ahora, entonces, si bien es importante que hacia atrás no tenga, no tenga favoritismos para generar impunidad, es igualmente importante que hacia adelante sea independiente del poder político. Y eso está plasmado así en nuestra Constitución. ¿Y, diputado, se puede conseguir eso con la lista de 10 que hay ahora? Mire, yo no estuve en la comisión, he leído el informe, lo leí hace 3 años varias veces, pero hablando con colegas que estuvieron en la comisión, piensan que sí, que hay gente idónea. Diputado, hay otros temas que se ha pedido que se pueda tocar en esta asamblea, y uno no puede dejar de recordar ese proyecto que usted encabezó para el combustible, que ha estado guardado ahí, que no se ha tocado. En este momento que es tan complejo con la gasolina y el diésel y las filas, hay un proyecto que se ha presentado desde el Comité Pro Santa Cruz, que ha sido aprobado en senadores y que están pidiendo que se lo toque en esta sesión. ¿Será posible aquello? A ver, primero, desde el punto de vista estrictamente legislativo no es posible. Y por una razón bien simple, ni siquiera tiene que conocer el reglamento, sino es sentido común. Un proyecto que fue aprobado en senadores no puede ser tratado en sesión de asamblea donde sesionan senadores y diputados. Es una sesión de asamblea, porque los senadores ya se pronunciaron. Corresponde que sea tratado en una sesión de diputados, no en una sesión de asamblea. Eso desde el punto de vista, digamos, de la técnica legislativa y la legalidad legislativa. Ahora, desde el punto de vista político, ya tenemos gobierno. Rodrigo Paz y su equipo económico ya han anunciado que tienen una solución a partir del 8 de noviembre. Entonces, plantearles una ley, por muy buena que fuera, puede entorpecer el plan general de la solución de fondo, además, ¿no? Y ya desde el punto de vista también político, llama mucho la atención que, si bien nadie duda que el Comité Pro Santa Cruz, lo llaman el gobierno moral de los cruceños, es una representación departamental de uno de los 9 departamentos, que el más grande en población, perfecto. Pero llama la atención que los 2 sectores más afectados por el problema de los combustibles y que tienen que ver con su solución, que son el transporte y la asociación de surtidores, no están de acuerdo con este proyecto de ley. Y ya desde lo técnico,
porque yo vengo estudiando esto hace mucho tiempo, como usted bien nos hace recuerdo hace unos segundos. He ido impulsando un proyecto de ley de carburantes y veo que el proyecto del Comité Pro Santa Cruz tiene varias omisiones que me preocupan mucho. La primera, no habla nada sobre sustancias controladas, que es uno de los principales problemas que se quejan justamente el agrocruceño. Es un viacrucis tener que pasar por ese sistema corrupto e ineficiente de sustancias controladas. Es una omisión muy grande. Otra omisión muy grande es que no habla nada de los dólares. Nuestro proyecto de ley planteamos que esos dólares escasos que tiene el Banco Central no se los pueden dar pues a yacimientos, ¿no? A 6.96, a los mismos acusados de corrupción y de ineficiencia, de ineptitud, sino que tienen que ser subastados y ser entregados a quien ofrece la mayor cantidad de litros de diésel o de gasolina. Otro tema que a mí me preocupa mucho es que sigue bajo el monopolio de YPFB toda la logística. Para poder importar, básicamente se necesita un visto bueno, una luz verde de YPFB diciendo que no va a poder cumplir con el 100% del cupo. A mí eso me parece un despropósito. Y así hay varios elementos técnicos que ya es una opinión personal que me parece que hacen y bueno, uno de los más grandes, un parche por 3 meses. Yo creo, inclusive yo ya me he resignado, he renunciado a que se trate el proyecto de ley de carburantes que presenté a principios de junio. Yo ya creo, realmente, estando ya, teniendo definido un nuevo gobierno cuyos personeros y principal líder, el próximo presidente, hablo de don Rodrigo Paz, que dice que tiene una solución a partir del 8 de noviembre, pues tenemos que permitirle ya al próximo gobierno, es cuestión de 2 semanas de diferencia. Entonces, 2 semanas para aprobar un parche muy, muy cuestionado por propios y extraños, yo creo que aquí sí hay que dejar a la próxima legislatura definir este tema, que es central a la política económica del próximo gobierno. Y mire usted, César, la ironía, ¿no? Para el Contralor, que tiene que controlar al próximo poder político entrante, dicen, no, eso tiene que ser la próxima legislatura. Y para un tema central como la solución sobre los carburantes, no, que eso sea en esta legislatura. Lo encuentro tremendamente incoherente. Diputado, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Siempre el agradecido yo, estimado César, un gusto estar en su programa y un saludo a toda su radioaudiencia. Muchísimas gracias.